Listo, doctor, adelante. Muy buenas noches. Em, Bienvenidos a esta nueva sesión de el primer curso en cardiología intervencionista y estructural, auspiciado, patrocinado, organizado por el grupo del doctor Igor Palacios, em, que, pues como ustedes saben, esta ya no es nuestra primera sesión, es nuestra quinta sesión. Y hoy tenemos un invitado especial que es el doctor José Luis Zunzunegui Martínez, mejor conocido como Zunzu, como lo llama casi todo el mundo en el medio. Y él nos va a hablar de intervencionismo en cardiopatías congénitas. Em, Me voy a mencionar un poco quién es José Luis. José Luis es responsable de la unidad de hemodinámica pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la especialidad en pediatría por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Yo he tenido la oportunidad de coincidir con José Luis en múltiples oportunidades en nuestras travesías por Latinoamérica, trabajando como proctors con diferentes dispositivos. José Luis es ampliamente conocido en todos nuestros países suramericanos y latinoamericanos porque nos ha traído todas las técnicas de intervencionismo en las cuales él ha sido pionero y las ha introducido en muchísimos centros, muy especialmente en Colombia, como él lo reconoce porque es un sitio donde ha trabajado muchas veces. Y aquí, luego de traer pues toda esta experiencia, en especial con el tratamiento de la patología pulmonar y los stents en patología pulmonar. Y luego de esto, en muchas noches tuvimos oportunidad de compartir después de jornadas largas de trabajo y comentando sobre lo que había sido nuestra experiencia en diferentes hospitales. Y ha sido pues, para mí un enorme placer el poder invitarlo a que nos dé hoy esta excelente conferencia que sé que nos tiene preparada, donde vamos pues a conocer sobre cuáles son las opciones que tenemos desde el punto de vista de intervencionismo para el manejo de las cardiopatías congénitas. Bueno, bienvenido, José Luis. Te ponemos te damos la palabra y será un placer escucharte. Bueno, pues nada, ¿qué decir, Carlos? Pues estar entre amigos, aunque son las 2 de la mañana aquí, solitario en la habitación de mi hijo, que ahora está en las Dolomitas, escalando como tú, eh, eh, pues aprovechando la vacante de esta habitación y un poco en la oscuridad y en la penumbra de Madrid, es un placer estar con vosotros. A cualquier hora contigo, Carlos, y en cualquier momento con mis compañeros y hermanos venezolanos. Eh, eh, Sé que el doctor Igor Palacios pues también ha auspiciado también mi participación. Os tengo que decir que el doctor Igor Palacios también estuvo en mi hospital en un curso que organizábamos y que os tengo que decir que siempre nos reímos porque nos acordamos juntos de que se puso una remera, una camiseta de Real Madrid que creo que era de Cristiano Ronaldo hace ya como 8 o 10 años y que era una talla XL y él estaba muy contento porque la llevó con mucha dignidad. No he podido rescatar las fotos, pero las tengo en mi recuerdo. Y le tengo en mi recuerdo no solamente por la remera de Real Madrid, porque es una persona que admiro mucho, igual que a ti, Carlos, que no solamente te admiro, sino que te tengo un enorme aprecio. Bueno, dicho esto, que es un poco para excusarme por la presentación, porque os he preparado una presentación un poco especial. La verdad es que cuando Carlos me mandó este pantallazo por WhatsApp, pues bueno, dar en 20 minutos todos estos conceptos a mí me parece que, apurado por el tiempo, son charlas muy convencionales, muy encorsetadas y he querido presentar algo un poco especial. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues coger unas de mis dos charlas últimas en las cuales hay un poco de todo lo que me pedíais e intentar dar un perfume de lo que es las cardiopatías congénitas. Sé que hay cardiólogos pediátricos en la sala, pero que la mayoría sois cardiólogos de adultos, muchas veces como Carlos con experiencia en patología estructural, coartación de aorta,
en otro tipo de patologías, pero quería un poco compartir esto y haceros un poco reír y interesaros por las cardiopatías congénitas. Bueno, esta es la primera charla, esta fue el año pasado, y os quería hablar de este dispositivo que es quizá una de las novedades, aparte de las válvulas pulmonares, tema que me satura un poco, os tengo que decir, y que luego hablaremos un poquito, porque es prácticamente lo que hago, parezco un fontanero poniendo válvulas ahí donde voy. Entonces, este es un dispositivo que es un dispositivo muy atractivo, y creo que va a ser muy atractivo además para alguna de vuestras patologías en intervencionismo estructural. Es un dispositivo que es el CONA, un dispositivo además que la idea es poner un disco oclusor en una estructura de un ductus occluder tipo 1, de tal manera que tenemos dos discos oclusores a un lado y a otro. Fijaros que esta idea que os muestro aquí, pues ya la veníamos barajando a alguno de nosotros, que llevamos ya unos años dedicándonos a nosotros, que es una doble tuerca, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Si os fijáis, se puede el dispositivo, por tanto, poner desde el lado derecho, desde el lado izquierdo. Siempre consideramos la parte ancha del cuerpo oclusor, la parte cónica ancha del oclusor central, del cuerpo oclusor, lo que denominamos disco de alta presión, es decir, esta parte del dispositivo tiene que estar enfrentada al lado izquierdo y esta parte del dispositivo al lado derecho. La verdad es que con esta idea simple se ha generado este dispositivo, se llama CONAR o Multifunctional Occluder, porque se puede utilizar en varias posiciones y en distintos sustratos anatómicos. Es un dispositivo muy blando, muy elongable, muy amable de manejar y muy sencillo de implantar. La cintura es de 4 milímetros, aunque se puede expandir hasta 7. Yo tengo la impresión de que se puede expandir incluso más si hace falta. Y hay, bueno, pues distintos tamaños que se nombran con los dos diámetros de la parte cónica del cuerpo oclusor. Es importante señalar que a partir de ciertos diámetros, sobre todo a partir del 9-7, el oclusor tiene incorporada una membrana de Dacron para ser protrombogénico, y siempre que podemos utilizamos este tipo de dispositivos para evitar los subresiduales. Es un dispositivo de un extremado pequeño perfil, de tal manera que puede entrar desde 4 hasta 7 de vaina, 7 frames de vaina, y lo cual lo hace extremadamente amable, sobre todo para defectos en los cuales es difícil navegar o dentro de pacientes cuyo tamaño también condiciona el uso de vainas de pequeño calibre. La verdad es que este movimiento que hace, pivotaje del disco oclusor derecho, le confiere una plasticidad a la hora de adaptarse a los distintos escenarios patológicos en los cuales lo utilizamos. Podemos utilizarlo como, bueno, es multifuncional, podemos utilizarlo en comunicaciones interventriculares musculares, y además tiene una enorme ventaja. Seguro que vosotros tenéis experiencia también en el cierre de CIBs, y lo que hace es no cierra ni por los discos ni porque encajemos el cuerpo oclusor en el defecto, sino que lo que hace es adaptarse a la morfología de la comunicación interventricular muscular, que casi siempre tiene esta forma cónica, de tal manera que puedes utilizar dispositivos más ajustados en el tamaño con unos resultados excelentes. Además, esto es otra enorme ventaja, porque como os he mostrado en las diapositivas anteriores, este pivotaje del disco oclusor derecho hace que en estas TIVs apicales, muy difíciles de cerrar para el cirujano y bastante complicadas de cerrar para nosotros, se pueda adaptar casi sin tener un borde inferior muscular, adaptándose al ápex tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. La verdad es que donde más se utiliza, y yo creo que es el dispositivo de primera elección. Yo la verdad es que tenía mucha experiencia con el NitoClut, que eso era un dispositivo diabólico, en el cual yo tenía la sensación de que no tenías ninguna cosa que hacer. El dispositivo te salía bueno o malo, como te puede salir bueno o malo una mujer, un hermano o un amigo, pero no tenías ninguna capacidad de decisión. Esto es el dispositivo de primera elección, y la verdad es que prácticamente las TIVs perimembranosas
no hace falta distancia porque puedes acomodarlo, sobre todo si tienes tejido aneurismático de cierre dependiente del aparato subvalvular tricuspidio. Bueno, ¿cómo se elige el dispositivo? Pues como Carlos sabe muy bien y justo si me está oyendo, pues es un poco intuitivo. Esto hay muchas reglas. Yo lo que hago es dibujarlo en la cabeza, intentar calzarlo como tenga que acomodarlo para no interferir con la válvula pulmonar. Es como probarse un zapato, pero más o menos es 1 o 2 milímetros más que la porción más estrecha de la comunicación interventricular, tanto si es muscular como si es perimembranosa. Esto es una vaina que tengo que decir que yo al principio no confiaba mucho de ella, pero como casi siempre pues estaba equivocado. Es una válvula, es una vaina de una enorme navegabilidad y una enorme amabilidad al ser manipulada y nos permite tratar de efectos pues muy tortuosos. Como tenemos dos tuercas, podemos hacerlo directamente desde la aorta, es decir, tú puedes canalizar directamente la FIV perimembranosa desde la aorta y puedes soltarlo. Esto es una enorme ventaja porque hacer un circuito arteriovenoso para cerrarlo siempre desde el lado derecho, como teníamos que hacerlo con todos los dispositivos anteriores, pues a veces no era bien tolerado, puedes dañar la tricúspide. En niños de menos de 10 kilos tenías que utilizar la yugular y en menos de 8 kilos pues era realmente complicado y agresivo. Con lo cual es absolutamente maravilloso, el procedimiento es realmente liso, normalmente menos de 40 minutos de piel a piel. Una de las cosas que tienes que aprender es que, claro, tú produces una insuficiencia aórtica cuando estás pasando el dispositivo y lo estás cerrando la comunicación interventricular perimembranosa y a veces te da miedo porque no sabes si estaba atrapado uno de los velos y esto son las cosas de las pequeñas dificultades que tiene la curva de aprendizaje. Pero realmente con una experiencia básica, sabes perfectamente, aquí lo veis, cómo los dos velos están libres y los sueltas y la verdad es que el dispositivo queda perfectamente adaptado y sabemos perfectamente cuándo tenemos que soltarlo y cuándo tenemos que reposicionarlo para no dañar la válvula aórtica. Os digo que es un procedimiento muy sencillo. La curva de aprendizaje no pasa de más de 2 o 3 casos. Yo no he tenido que volver a ningún centro en los que he profesionalizado porque mis compañeros son perfectamente capaces de hacerlo sin mí, incluso mejor. Luego está el acceso anterógrado, que es un acceso que también se tiene que utilizar, que a veces la orientación del defecto exige este tipo de acceso, en el cual se hace un loop arteriovenoso y el dispositivo se pone desde el ventrículo derecho. Como es un dispositivo muy blando, lo que solemos hacer es abrir parcialmente el disco izquierdo y traerlo a través de la válvula aórtica sin peligro de que se dañe, ya te digo, por la amabilidad de la estructura metálica de este dispositivo del coder. Y como veis, pues aquí estamos haciendo un cierre desde el lado derecho, un cierre anterógrado de forma más convencional. Lo utilizamos en cierre anterógrado pues, en pacientes de menos de 10, 8 kilos, más frecuentemente en CVs musculares y en algunas CVs perimembranosas que necesitan una orientación especial. La adaptabilidad y la ductibilidad y la flexibilidad de este dispositivo, la verdad es que es absolutamente superior a todos los dispositivos del mercado, de tal manera que podemos utilizar dispositivos grandes en niños muy pequeños. Por ejemplo, este caso que os voy a mostrar es uno de los primeros que hicimos en España, entre los 10 primeros, un niño que hicimos con los compañeros del Hospital de Cruces, un niño de 2 años, y 9 meses, 7,8 kilos, con una repercusión hemodinámica y veis el pedazo de agujero que tiene en el septo interventricular. La verdad es que lo hicimos desde vía yugular, en este caso desde vía eh, anterógrada, aunque estoy seguro que en este momento se podría hacer también desde vía retrógrada. Bueno, pasamos el dispositivo, fijaros la navegabilidad de la vaina. Bueno, tiramos un poquito de la vaina para colocarla en el ápex del ventrículo izquierdo. Ahí el ecografista nos dice que estamos lejos del aparato subvalvular mitral para no crear insuficiencia mitral. Preferimos abrir el cuerpo oclusor en el lado izquierdo y adaptarlo como un cono al aparato muscular. Y la verdad es que, como veis, una vez que lo soltamos,
perfil de este dispositivo es estupendo. Veis el aspecto que tiene este cacharro puesto en un corazón en un paciente de menos de 8 kilos y veis cómo se adapta perfectamente. En comparación con un muscular occluder de AGA, que es un dispositivo que a mí me encanta, pero yo creo que en este niño hubiera ocupado muchísimo más la cavidad ventricular. El mal alineamiento, esto es una cosa que los que estamos trabajando en cardiopatías congénitas estamos muy acostumbrados. El mal alineamiento, como sabéis, es un pequeño acabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular, sobre todo en defectos perimembranosos y a veces condiciona mucho esto. Esto es un caso que hicimos en Coimbra ya hace como unos 2 años. La verdad es que yo no tenía mucha experiencia en aquel entonces y yo decidí no hacerlo, pero como habíamos hecho 3 casos anteriores, fueron mis propios compañeros portugueses los que me dijeron, oye, Zuzu, ¿por qué no lo ponemos? Y si no nos gusta, pues lo quitamos, porque les había encantado el comportamiento dispositivo. Veis aquí cómo efectivamente existe un acabalgamiento de la aorta que no parece invitarnos a intentar nada más que a tomarnos un café y a cerrar la sesión. Eh, Veis que, sin embargo, tenemos un tejido aneurismático de cierre que fue lo que animó a mis compañeros portugueses a animarme a mí a ponerlo. Bueno, pues realmente fuimos capaces de ponerlo. La verdad es que el aspecto es intimidante. Ya he hecho de estos varios casos. El dispositivo es súper blando. No, si lo tienes que retirar, no vas a romper nada. Si lo tienes que reenvainar. Y la verdad es que aparte de este aspecto un poco intimidante flotando en el ventrículo derecho, la verdad es que fue maravillosamente bien. Pues tengo que decir que, claro, manejar dispositivos muy grandes dentro de corazones pequeños puede ser bastante peligroso y la verdad es que aunque los fabricantes recomiendan un peso mayor de 10 kilos, puedes hacerlo en pesos muchísimo más pequeños, sobre todo por acceso yugular en las células musculares y sobre todo dependiendo también de tu experiencia. La verdad es que este es mi amigo Jesús Dansky, que es una persona que tiene una enorme experiencia, de los primeros que utilizó en el mundo este dispositivo. Las primeras publicaciones o más importantes fueron de Jesús. Y yo os tengo que decir que comparado con el doctor Dansky, no me siento en absoluto superior en comparación, comparando su experiencia con la mía, sino que me siento más bien de esta otra forma. Me siento un poco más ridículo, intentando comparar mi experiencia con la suya. Esto es un caso que es suyo, no es nuestro, es un paciente, fijaros, de 3 kilos con en el posoperatorio tortuoso de una cardiopatía congénita compleja, que había una CIV residual, una CIV residual, que condicionaba que el paciente no podía ser destetado del respirador. Y bueno, pues eh, fijaros, este acceso que yo nunca lo he hecho, lo voy a intentar dentro de unos días en otro paciente, pero fijaros que es un acceso que se llama venovenoso, en el cual a través de un foramen oval sondas la tricúspide, sondas la CIV y sin necesidad de coger la arteria en un niño de 3 kilos que siempre es bastante comprometido, pues fijaros el pedazo de dispositivo que nuestro buen amigo Jesús ha sido capaz de poner. Es un 14-12, el dispositivo más grande que tenemos. Fijaros cómo la válvula, la vaina, navega perfectamente a través de la mitral, cómo ocupa casi todo el dispositivo y fijaros el maravilloso resultado que el doctor Dansky obtuvo. Y esto lo que demuestra es un poco la adaptabilidad de este dispositivo. Bueno, pues esto también demuestra, como os digo, una de las piezas del kit de implante, que es la vaina, que es el Styris, es absolutamente maravillosa en comparación con otros dispositivos. Y luego os tengo que decir que también estamos trabajando con adultos. Fijaros, esto es un caso que hicimos en el Hospital Universitario de Asturias, aquí en España, en el cual fuimos capaces de poner un CONAR en una CIV iatrogénica post-implante quirúrgico de una prótesis aórtica Avalos 23. Es tan poco el espacio de retinas que ponerlo que no interferimos en la implante de la válvula en el funcionamiento de la prótesis biológica. En este caso, yo estoy seguro que si hubiera sido mecánico, hubiéramos sido capaces también de ponerlo. Eh, y esto os da una idea un poco de la adaptabilidad de este dispositivo. De tal manera que, respecto al CONA, lo que podemos decir es que no tiene incidencia de bloqueo AV. Como sabéis, esto es una de los caballos de batalla de estos dispositivos. No tiene prácticamente hemólisis.
Los SUN residuales son frecuentes en el momento del implante intradispositivo, pero desaparecen siempre. Y desde luego para mí es el dispositivo de primera elección. Desde luego en comunicaciones interventriculares perimembranosas, en algunas musculares y además también en ductus arterioso con hipertensión pulmonar, ya que al tener un disco de retención derecho da muchísima más seguridad en el implante y la posibilidad de embolización es mucho menor hacia el territorio arterial. Estamos trabajando y os tengo que decir que yo creo que aprendo mucho con vosotros, los cardiólogos de adultos, que sería un dispositivo absolutamente extraordinario para cerrar comunicaciones interventriculares post-infarto, en el cual la adaptabilidad de este dispositivo, las TIUs post-infarto, las que yo os he ayudado a cerrar, pues siempre tienen una configuración apical, eh, es una patología con una mortalidad muy alta y estamos trabajando para que SMT, o sea, LifeTech nos sea capaz de tunear algún dispositivo porque necesitamos desde luego diámetros y cinturas mucho mayores. Hay otras patologías, fístulas arteriovenosas pulmonares que hemos cerrado y el doctor Ignacio Cruz, por ejemplo, lo ha utilizado en el cierre de dique periprotésicos, en prótesis mitral, que yo creo que es el único caso en el mundo, o por lo menos el primero en hacerlo, y que os da una idea un poco de que el arsenal terapéutico que tenemos con este dispositivo. Esto en cuanto al CONA. De tal manera que yo os animo a seguir echando la imaginación. Decía Einstein que es mucho más importante la imaginación que el conocimiento. Y esto no deja de ser un dispositivo muy adaptable y que creo que para algunas de las cosas que hacéis, cierre de fístulas coronarias, malformaciones vasculares, leak periprotésicos, TIUs y TIUs posinfarto, puede ser un dispositivo que nos puede ayudar no solamente a los pediatras, sino también a los que os dedicáis a intervención estructural en la patología del adulto. Esto en cuanto a la CONA, esta es, digamos, la primera parte. Y esta es otra charla que esta la he dado este año en CSI de Frankfurt, que me pidieron exactamente esto, que son la patología con stent y todos los problemas que pueden surgir y cómo solucionarlos. Y me dieron 7 minutos. Y son alemanes, estos no te pueden, no son como nosotros, estos cortan la charla en cuanto te pasas. Esto es acá, todo lo que me pedían para hacerlo en 8 minutos. Y entonces yo hice un poco lo que me dio la gana, con menos grado de confianza que estoy haciendo con vosotros, que hago lo que me da la gana porque me lo permitís. Y lo que hicimos fue cambiar el título de la charla y la titulé ¿Cuándo es mejor dejar la bala dentro? Y os voy a contar un poco por qué. Bueno, dejadme que comparta con vosotros una historia real. Esto es en 1936, el inicio de la Guerra Civil Española, y os voy a contar la historia del sargento Ángel López Miranda, que fue disparado al principio de la guerra por un francotirador en Madrid. Al ir a encenderse un cigarrillo en la noche, el francotirador vio la luz y le disparó y acertó en la cabeza. Con lo cual, como veis, el tabaco mata. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, no falleció, la bala entró por la parte frontal del cráneo y se alojó en el lóbulo occipital. Y bueno, era un hospital militar humilde, no tenían ni los recursos ni los conocimientos y decidieron dejar la bala dentro y posiblemente permitir al sargento López morir en paz y sin dolor. Sin embargo, y esto es una caricatura real, hecha por su compañero de habitación, el sargento López se despertó y el sargento López vivió 85 años, se casó, tuvo 9 hijos y escribió un par de libros, uno de ingeniería telefónica y otro sobre el juego del bridge. O sea que llevó una vida plena. Con lo cual, a veces es mejor dejar obrar a la naturaleza y no insistir en retirar las cosas, sino que la naturaleza a veces coloca las cosas en su sitio y nos permite tener tiempo para pensar. Y jugando con este concepto es lo que os quiero comentar un par de casos que he tenido oportunidad de hacer con algunos compañeros. Bueno, el primer caso es que la naturaleza a veces coloca increíblemente las cosas en equilibrio y en su sitio.
Este es un caso que hice con mi gran amigo y admirado doctor Amat. Él intentó poner una válvula pulmonar, como sabéis, cuando no existen conductos, solo hay un parche, pues se preestenta esa zona para conferirle mayor estabilidad y cuando fue a hacerlo, esto es lo que ocurrió. El dispositivo salió volando y se quedó flotando en medio del tronco de la arteria pulmonar. Es un stent no recubierto. Bueno, él, la verdad es que la imagen es intimidante, me llamó porque él habíamos trabajado juntos, me conoce, eh, tenemos algunas técnicas para reposicionar este tipo de stent y nos cogemos un tren de alta velocidad maravilloso. Os tengo que decir que España es el país con más kilómetros de alta velocidad por millón de habitantes del mundo y te plantas en Valladolid en una hora. Yo cogí 2 días después cuando pude ir. Cuando llegué a Valladolid, a la buena señora la pasamos a la sala y esto es lo que nos encontramos, que la naturaleza había colocado el stent incrustado en la arteria pulmonar y queda perfectamente estable. Con lo cual lo que hicimos es no tocarlo, utilizar ese stent 2 meses después cuando se endotelizara como punto de anclaje para crear la landing zone y poner la válvula pulmonar. Bueno, eso es lo que hicimos. 2 meses después, ya disfrutando más del viaje hacia Valladolid, sin prisas, ya teníamos un plan, pues fuimos a hacerlo. Y fue un procedimiento que nos llevó unos 50 minutos. Y lo que hicimos fue utilizar ese stent ya endotelizado y perfectamente estable, con 2 andrastent largos, los colgamos de la rama pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar, creamos esta landing zone y luego después pusimos una Sapien 3, creo que era de 26 o de 29 milímetros, con muy buen resultado. Como veis, la paciente después de 6 años de seguimiento está muy bien, la prótesis funcionante, quizá demasiado metal, pero la verdad es que sacar ese stent en una paciente ya reintervenida era quizá de una morbilidad mucho más alta. Con lo cual, bueno, pues aquí veis, el doctor Amat, que es más joven, más guapo, más brillante, más científico y más académico que yo, o sea, que le tengo un asco que no le puedo ver, pues lo publica todo lo que merece la pena publicarse y podéis consultar el artículo. Bueno, esto es un ejemplo de que a veces la naturaleza pues nos permite colocar las cosas en su sitio. Este es el segundo caso. Es el segundo caso, es todavía más impresionante porque en algunos casos la naturaleza no coloca las cosas en su sitio. Esto es una cascada, pero puedes tener tiempo para pensar. Bueno, esto es un caso que hice también en el Hospital Universitario de Coimbra, con los que trabajo mucho, con el doctor Pis y la doctora Silva. Bueno, era un paciente, una tetralogía de Fallot, con un tracto de nativo, pero la verdad es que lo que llamamos un caramelo, porque era un tracto de salida con 23 milímetros, no tendría ninguna dificultad. Como, bueno, lo que hacemos, como sabéis, es tallarlo con balón, los tractos de salida nativos, para saber exactamente cuál es el diámetro. Había incluso una pequeña indentación, esto es un nucleus de 25, un balón que he aprendido a usar con vosotros, a mí me encanta para tallar, por esta forma de diablo que tiene. Y bueno, decidimos ir con el procedimiento, sospechando que nos daría tiempo a comernos un buen bacalao. Y bueno, el problema es que no teníamos material adecuado, pusimos un stent, eh, un CP stent, que no es mi preferido para prestentarlo, pero bueno, era un stent un poco corto y lo que tuvimos que hacer era poner un segundo stent para estabilizarlo porque no nos gustaba mucho la apariencia del primero en cuanto a la estabilidad. Y efectivamente teníamos razón, porque una vez que intentamos poner el segundo, estos dos stents solapados se embolizaron y la imagen es muy parecida al paciente de Valladolid, ves que está flotando en medio de ningún sitio y que, bueno, pues realmente eh, no había ninguna posibilidad de hacer nada. Aunque sí que intentamos todo lo que sabíamos entre todos, intentar reposicionar Stem. Y esto, bueno, pues es alguna de las cosas que hicimos, que es la Dragging Balloon Snare Technique, que es, a mí me gusta mucho poner nombres a las cosas pensando que me las he inventado yo, pero luego todo el mundo las ha hecho antes. Y es, bueno, pues intentar pasar un balón a través del estén embolizado, a través de un segundo acceso y desde la punta de la guía hacer un snare del estén, eh, lo ajustas el snare y luego, una vez que ya lo tienes fijo, lo que haces es tirar del balón para parcialmente inflado para
centrarlo dentro del estén embolizado. Una vez que tienes esto conseguido, bueno, pues tiras tanto del balón y del estén como del lazo, lo posicionas en la zona de implante y una vez que lo tienes en la zona de implante, liberas el lazo y lo que haces es sobredimensionarlo para implantarlo en la teórica zona que tenemos que tratar en este caso en la zona para crear una landing zone. Eso es lo que hicimos durante 3 horas. Y lo único que conseguimos es empeorar las cosas, porque no conseguimos bajar el stem, pero sí conseguimos sobredilatarlo más y que se acortara todavía más este tándem de stem embolizados. Bueno, aquí ya sí que no éramos capaces de reposicionarlo. Uno tiene que saber cuándo parar. A veces es lo más complicado. Pero bueno, el stent estaba flotando en medio de ningún sitio. Yo me fui a España pensando que el paciente iba a ser mandado a quirófano, pero bueno, la verdad es que cuando llegué me acordé del caso de Valladolid y digo, bueno, pues el stent no va a poder ir a ningún sitio. Fijaros que no interfería para nada. Bueno, pues vamos a dibujar. La naturaleza en este caso nos da tiempo para pensar. Y este soy yo, dibujando y mandando el email a mi compañero, el doctor Pierce, proponiéndole una solución. Yo no dibujo muy bien, pero me encanta dibujar y me encanta plasmar en un papel los procedimientos porque te permite pensar. Bueno, entonces hicimos un plan que ahora os enseñaré y ya, pues igual que en Valladolid, disfrutando del vuelo, pues nos fuimos a Coimbra a intentar solucionarlo. Esto es lo que hicimos. Bueno, el estén está embolizado, fijaros que los dibujos son los originales, muy rústicos, hechos con un bolígrafo en mi despacho. Bueno, pues pasamos una guía, cosa que es bastante fácil a través de esto, y luego pasamos eh, un balón, un estén montado sobre un balón largo y de gran diámetro. Bueno, la primera parte es muy interesante porque ahora implantamos todos los estén así, que es abrir el estén en diábolo. Es decir, aquí está la vaina y lo que haces es abres la parte distal del estén haciendo un flare, imitando el comportamiento de un estén autoexpandible, y una vez que lo tienes atrapado, tiras de todo hacia abajo para reposicionar. Bueno, una vez que tiras hacia abajo, aquí veis que está la vaina, bueno, vas tirando hacia abajo, de tal manera que es imposible que los estén embolizados y el estén con el que estás atrapando las prótesis caigan al ventrículo derecho. Bueno, pues una vez que lo tenemos ya en posición, bueno, pues entonces sí, retiramos de todo la vaina, que ya la vaina está aquí, y inflamos de forma más agresiva el stem con el que hemos atrapado los stem previos embolizados y creamos esta bonita landing zone. Bueno, eh, después de esto, lo que hicimos fue implantar una Sapien 3, me parece que aquí pongo de 29, creo que era de 26, sin ninguna dificultad y con un procedimiento bastante sencillo, os tengo que decir, no tardamos más de hora y cuarto, una cosa así, en hacerlo todo, repasando bien los pasos previos a esta técnica de rescate. Bueno, esto es un buen ejemplo de que la naturaleza a veces no hay que ser agresivo y podemos dejar la bala dentro y a veces la naturaleza nos da tiempo a pensar. La verdad es que esto me ha pasado en varias ocasiones y que los estén embolizados siempre que no sean recubiertos dentro del tronco de las ramas pulmonares, a veces no hace falta mandarlos a quirófano esa misma tarde, sino que muchas veces se colocan en arterias lobales y tengo varios pacientes en los cuales, bueno, pues esperando 24 o 48 horas, las cosas se colocan en su sitio y te permiten hacer cosas o dejar el estén abandonado en una arteria lobar eh, sin que haya mayor problema. O bien pensar y hacer otro tipo de cosas que no se te ocurren solamente. Como reflexión final, bueno, y volviendo un poco a la historia del sargento López, si alguien hubiera intentado sacar la bala de la cabeza del doctor López, pues el doctor López, el sargento López hubiera muerto. Y no hubiera nacido una de sus hijas, que es Eloísa López. Y os tengo que decir que Eloísa López es mi suegra, que es la primera o la segunda mujer profesora de física de la Universidad Complutense de Madrid, una pionera. Y si además no hubiera nacido Eloísa López, pues no hubiera nacido tampoco la doctora Paula López. Y entonces Carlos, pues no hubiera conocido al amor de mi vida. Con lo cual, a veces es mucho mejor
dejar las cosas en su sitio y dar la oportunidad a la naturaleza que nos dé tiempo o que la naturaleza coloque las cosas donde deben. Así que nada más, daros con esta reflexión bueno, pues a veces es mejor dejar a la naturaleza que obre o que nos dé tiempo para pensar, pues daros las gracias a vosotros y a los médicos que decidieron en el año 36, en el principio de la Guerra Civil, dejar las cosas quietas, no intentar sacar la bala de la cabeza del sargento López, y eso me ha permitido, pues, conocer el amor de mi vida y tener los hijos, que son el segundo amor de mi vida, a mis hijos Víctor y Juan. Así que nada, muchas gracias. Esto es lo que os tenía que contar, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Zunzunegui. Es un gusto de verdad haber escuchado esta charla. Bueno, estamos muy contentos y también de tener más de 150 personas conectados. Sabemos que no es tan tarde como en Madrid, pero aquí son casi las 9 de la noche. También tenemos varios auditorios de centros médicos privados y hospitales de formación en cardiología y cardiología pediátrica, donde hay varias personas conectadas con el mismo link. Entonces, bueno, debemos estar llegando cerca de las 220 personas conectadas. Bueno, de verdad que es sorprendente la charla y hasta ahora no tenemos preguntas abiertas en la audiencia. Quisiéramos saber un poco cómo manejan esos casos de embolización y el riesgo de trombosis, si esos pacientes permanecen anticoagulados durante ese periodo de análisis profundo y artístico que llevan a cabo. Bueno, no es una rutina. Esto, lo primero, es que no es una rutina. Nosotros realmente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí que es verdad que a veces, y nos ha ocurrido a todos, se nos ha embolizado un stent en el tronco, en las ramas pulmonares, y el aspecto es mucho más intimidante que lo que realmente es el potencial daño hacia el paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la naturaleza, y no solo la naturaleza, sino que nuestros compañeros cirujanos, pues nos dan la oportunidad de hacer estas cosas porque muchas veces pues no lo operan de urgencia esa tarde o tienen otra urgencia y bueno, a veces, ¿por qué no? Hacer una fluoroscopia, mejor que una radiografía de tórax simple, llevártelo a la sala, tumbar al paciente y ver dónde está el stent que se te ha embolizado. Estoy hablando de stent no recubiertos, por si acaso. Esto me ha pasado en un par de ocasiones y luego otros dos o tres en los cuales pues cuando he ido a hacer la escopia al día siguiente, antes de mandarlo a quirófano, el stent estaba insinuado en la bifurcación o en una arteria local. En esos casos que tenemos que esperar y que tenemos que hacer esto, sí que, hombre, sí que le ponemos heparina subcutánea, Clexane, dosis de profilácticas, un poco empíricamente, que tampoco se tienen que formar trombos, es una zona de alta velocidad de flujo, pero como sabéis, siempre que hay metal por medio, pues bueno, nos da un poco. Pero vamos, eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de la audiencia, si con el dispositivo CONAR ha habido bloqueo de completo sin posibilidad de recuperación y bueno, obviamente esos pacientes se han tenido que ir a implante de marcapaso definitivo. Pues mira, nosotros, ya no sé cuántos llevamos en España, como no sé, 100 ya. De hecho, fuisteis en Latinoamérica mucho más pioneros que nosotros en el uso del CONA, en Argentina, en Chile, Colombia también. Eh, Nosotros no hemos tenido incidencia de bloqueo. Si revisas la literatura, la incidencia de bloqueo es mínima. Es verdad que fíjate que la serie inicial que publicamos, que fueron 7 casos, que en España no fuimos nosotros, fue la doctora María Jesús de Cerro, sí describe uno eh, que ya tenía un bloqueo parcial. Pero vamos, realmente la incidencia de bloqueos AV te tengo que decir que, que es prácticamente anecdótica. No os olvidéis tampoco que los cirujanos no os vendan la burra, que es lo que decimos aquí en España. Tiene una incidencia de bloqueo no desdeñable, ¿eh? La cirugía de CCIV experimentanosas en lactantes.
Y esto hay que también ponerlo en contraposición a nuestros resultados percutáneo. Pero es verdad que yo fui el primero en que abandoné los dispositivos asimétricos en España porque los resultados eran terrores. De nuestra serie me parece que uno tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda que creo que después se pasó. Lo que sí hacemos es durante el procedimiento hay que ser muy cautos y si tenemos solamente pasando las vainas, yo no sé también, el acceso retrógrado hace que crees menos tensión sobre la célula perimenosa, pero si en cualquier momento del procedimiento crees un bloqueo auriculoventricular completo, aunque sea transitorio, abandonamos el procedimiento. No seguimos. Genial, doctor. Mire, otra pregunta en relación al CONAR y disculpe, frecuencia o casos donde hayan descrito migración del dispositivo, embolización, entiendo. Pregunta Sí, del doctor Manfred Germani, que es cardiólogo pediatra y que tuvo la oportunidad de compartir con el doctor Dansky. a ver, esto, yo no sé si esto es como comparado como la gente que le gusta sacar espinillas y granos. Eh, es un dispositivo que casi estás deseando que se embolice para poder pescarlo. ¿Por qué es tan fácil? Que produce una enorme satisfacción. Esto, claro, no es una cosa eh, que se tenga que poner sobre la mesa, pero es enormemente sencillo. Las tuercas sobresalen bastante, están por un lado y por otro. Yo he visto, o sea, hay casos en los que, y desde luego con una sobredimensión de la válvula, de la vaina de 1 o 2 French, es muy fácil. Incluso sobredimensionando 3 French la vaina lo puedes pescar. Eso lo he hecho en experiencias in vitro, vamos, desde el cuerpo central. Es, 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 es- a no ser que se te enclave en una arteria lobar o esté en el fondo del saco de alguna arteria, es muy, muy sencillo de pescar. Muchísimas gracias. Y hay otra pregunta que esta sí no quisiéramos, es bastante interesante. ¿Cuál será el mínimo, vamos a decirlo, anatómico en relación a cercanía a la válvula aórtica con el que ustedes se sienten, no digamos confiados, uno nunca está confiado, no hay procedimiento sencillo, pero en relación al cierre de defectos perimembranosos, ¿qué tan cerca de la válvula aórtica y obviamente con toda la cautela que usted mencionaba en los primeros casos han tenido procedimientos? Porque hay pacientes con defectos bastante cercanos que con los dispositivos, como usted muy bien lo dice, que teníamos en el mercado previamente, no nos atrevíamos a hacer un implante tan cercano a la válvula aórtica. Sí, estoy intentando rescatarlo. No sé si estáis viendo todavía la charla. Sí, ¿Tenéis sí, señor, oportunidad de sí, estar? sí. Vamos a rescataros una de las diapositivas. A ver, yo realmente no me fijo en qué distancia. O sea, esto es como las recetas, ¿no? O sea, tú te pueden dar la receta de una paella y no te sale bien nunca. O sea, esto es un poco intuitivo. A ver, en las teorías perimembranosas teóricamente tienes que tener 2 milímetros hacia la válvula aórtica, pero 2 milímetros ¿desde dónde? Las teorías perimembranosas, la definición es que el borde superior es el velo aórtico. Eso es una CIV. Lo demás no son CIVs perimembranosas. Esto es una CIV muscular alta y esto es una CIV perimembranosa. De tal manera que no depende tanto de la distancia a la aorta, porque ¿qué distancia me dirías que hay aquí? Ninguna. Si es que el defecto anatómico, esta es la boca anatómica y esta es la boca hemodinámica. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es pues bueno, en vez de intentar ponerlo aquí, intentar incluirlo en el saco del tejido aneurismático, que como sabes, en el 80% de los casos de las tibias perimembranosas es donde hay que ponerlo. Tiene además la ventaja que si lo pones en el saco, lo incluyes más y lo alejas de la válvula. Hay que jugar un poco con las posibilidades de implante. Yo no creo en las distancias, de verdad que no sé qué distancias queremos. Estas otras TIVs no son TIVs perimembranosas, son TIVs musculares altas. Y ojo con estas, porque estas sí que a veces no tienes tanta flexibilidad para incluir el dispositivo. Pero realmente, incluso muchos de los velos pueden estar tocando con el disco oclusor. Hay una imagen muy bonita que no os he puesto, que es una joroba del velo aórtico que hemos tenido seguimiento durante años y no pasa nada. Estas hay que tener cuidado porque eh, la gente cree que son más sencillas que estas. Pues es mentira, estas son las sencillas, estas son las complicadas y estas además
tienen muchísima más incidencia de bloqueo auriculoventricular con todo lo que la gente se crea, porque aquí estás implantando fuera del tabique, aquí estás implantando el tabique. ¿Y por dónde pasa el advegis? Pues justamente por la parte posterior de estas TUVs que llamamos de musculares altas. Hay un tipo de comunicación interventricular que yo, que soy una persona que con bastante limitada intelectualmente, sigo intentando a veces y cada vez me arrepiento, cada vez que lo intento. Ya no más, porque ante la persistencia y la tozudez del hemodinamista está la experiencia con los años y ya nunca más. Que son las TUVs tipo Lebris, que son las que se asocian a insuficiencia aórtica y que no son realmente en ninguna de estas, sino que, como sabéis, es un túnel que va por debajo del velo anterior de la aorta. Estas yo lo intenté alguna vez porque digo, bueno, si pongo un dispositivo muy fino, incluso soporto el velo anterior de la aorta, bueno, pues cada vez la he cagado. Cada vez que lo he intentado la he cagado, por eso tienen muchísima complejidad anatómica y son mucho más grandes de lo que parece. O sea, que esas no las intentéis. Las que veáis que son un túnel que va por debajo, esas me temo que son patrimonio de los cirujanos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Justo, doctor? hermano, ¿Cómo ¿cómo está? estás? Bien. Bien. Gracias por la charla, doctor. Los detalles que son muy importantes para nosotros en la experiencia. Quería aprovechar para hacerle dos preguntas realmente, o tres. Antes de nada, justo decirte hola, saludarte. Y luego, con ese pelazo que tienes, hay una aureola por detrás que te da un aspecto de santo. Uno no sabe si contestarte a la pregunta o rezarte un Padre Nuestro. Yo creo que lo segundo, no mentira. Sí, dime, justo. Bien, mire, yo creo que de aspecto práctico sería, ¿cuál es el rango del diámetro de la 6B que podemos cerrar con este dispositivo? Y en segundo lugar, ¿cómo estima el diámetro que va a utilizar? Por las dos cosas a lo que uno le teme, o que se migre, que no quede bien fijo, o que quede con hemólisis, que es otra complicación que no es buena. Eso con respecto a la 6B. Y con respecto al ductus, sé que usted también tiene experiencia, hemos tenido problemas con los niños pequeños, con los que son pequeños, porque el disco derecho queda generando algo de estenosis en la rama. No sé cómo le ha ido a ustedes con eso. Bueno, pues como a ti, igual. A veces eh, sí, los niños que son de más de 2 kilos, justo ya sabes, 2, 6 kilos, puedes permitir algún grado de eso respecto al ductus, algún grado de estenosis de rama izquierda. Esto lo utilizo, por ejemplo, eh, porque yo no sé si sabes cómo funciona un nado 1, porque yo todavía no lo sé. O sea, es algo antinatural. A mí me intimida poner un nado 1 en un ductus grande, corto. Bueno, pues este cacharro yo creo la ventaja es en los ductos grandes, tipo A o tipo ventana cortos y con hipertensión pulmonar que tienes el disco derecho, que no haces jumping cuando lo liberas. Y luego algún grado de bloqueo de estenosis de la izquierda puedes permitir, porque como en los prematuros, cuando el niño crece, eso desaparece. O sea, yo creo que eso, a ver, el CONAR sirve para adultos cortos, tipo ventana o tipo 1, tipo A, eh, eh, cortos y grandes. Porque realmente ahí puedes poner un ADO 2, pero a mí me parece que este se acopla mejor. Eh, y luego el rango de CLVs, hombre, pues realmente depende, porque si estáis viendo la diapositiva, pues es que las CLVs son muy, no sé dónde medir, o sea, esto es la boca anatómica y esto es la boca hemodinámica, ¿vale? Tienes que jugar con eso. A veces tienes una boca anatómica de 14, pero tienes una boca hemodinámica de 6. Bueno, pues con Sí, eso puedes jugar y entonces lo que yo hago justo es dibujar. Ya me has visto trabajar y bueno, a veces sobre la misma pantalla del ordenador yo pongo un papel y dibujo encajando el dispositivo. No te sabría decir exactamente. Lo teórico es que más de 12 milímetros de diámetro no se debe hacer, pero 12 milímetros ¿dónde? Es que hay dos diámetros aquí, uno, dos, si es jugar un poco conformándolo. Digamos que si no puedes sobredimensionar más de 2 milímetros el diámetro más grande del agujero que vas a cerrar, pues eso se te escapa. Serían CIVs de más de 10, 12. Pero es que la que has visto cerrar muscular tenía 12 milímetros.
y le pusimos un 14-12, un paciente de 8 kilos. Es un poco. Y luego, también yo os animo a que este tipo de dispositivos se pueden poner, esperar un poco y ver cómo se comportan y soltarlo si te convence. Esa es la enorme ventaja, porque ya sabes que los Nito Plus retirarlos era una No, pesadilla. Dispositivos como el Muscular Occluder, retirarlo y reenvainarlo es otra pesadilla y te puedes llevar la tricúspide y puedes producir una insuficiencia tricúspide. En este no. En este sueltas el cable, tú sabes, es bastante blando, estás quieto, cosa que nos es muy difícil a los hemodinamistas, estarse quieto un ratín y ver a ver cómo cae. Fíjate la CIV que cerramos en Portugal, si has visto la charla, yo jamás hubiera cerrado ese CIV, vamos, con seguridad. Entonces, bueno, lo pone, miras a ver cómo queda, te lavas, te deslavas, te vas al ecógrafo, te tomas un café, uno, en Colombia uno, pues tomas dos, en Colombia entras en fibrilación auricular y te esperas a ver cómo se comporta. ya, gracias. Hay una pregunta de la doctora Isabel Iturria, quien no solo manda saludos desde el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, sino que nos pregunta si usan stent cubiertos de base para el implante de válvulas pulmonares percutáneas o usas stent desnudos. Bueno, eso es toda una charla. Estén cubiertos siempre, y justo lo sabe bien, que hemos trabajado muchas veces juntos, siempre cuando estás trabajando sobre conductos, los conductos se comunican el ventrículo derecho con las arterias pulmonares, siempre cubiertos. Hay gente que no lo hace de rutina, nosotros lo hacemos de rutina, no solamente por el riesgo de rotura, sino, bueno, temas de endocarditis. Yo prefiero barrer y meter un poco la porquería debajo de la alfombra y aislar todo el conducto con este recurso. Eso es para que haya grandito. En tractos de salida nativo, en las que existe solamente una ampliación del tracto de salida con un parche, siempre son stent desnudos y stent especiales. Normalmente, justo lo sabe bien, son andrastent, que son stent de células abiertas, que se encajan. De todas maneras, ya os contaré si tengo la oportunidad en alguna ocasión, lo que estamos haciendo ahora con técnicas de implante con las balones expandibles, no las autoexpandibles. Estamos poniendo, y justo lo he hecho conmigo también, ponemos la Sapien o la Mayval y encima ponemos el stent y de una, con las dry seat, que son vainas grandes de 26 French, lo haces de una, no haces el pre-stent, y a veces hacemos el pre-stent y tenemos que esperar 2 meses para endotelizar, pero siempre, yo diría, desnudos, Andrastent, Optimus, en el tracto sedativo y cubiertos siempre que estés preparando la landing zone en un conducto protésico. Estás usando el introductor largo de Dry Seal, es el de 64, sí. ¿No? Eso, okay. Eso me ha cambiado la vida. Eso, o sea, primero quiero a mi mujer y después a la Dry Seal. Esos son los dos amores de mi vida. Y eso en Latinoamérica hay dificultades. Yo no sé, Carlos, tú los has usado. O sea, en Venezuela hay porque justo el pobre hombre está intentando conseguir. Es complicado que Gore, la distribución de Gore es irregular en Latinoamérica. Pero es una cosa que cambia el procedimiento de una forma radical, radical. No, lo he usado en México, no he tenido oportunidad, o sea, el Dry Seal sí, pero el Dry Seal de 64 solo lo he usado en México. En Venezuela hemos usado Dry Seal, pero los normales, o sea, los de 30 centímetros creo que son los que usamos en aorta. Sí, sí. Sí, nosotros hemos estado averiguando por el de 65 centímetros y hasta ahora no hemos podido conseguir. A ver, es una cosa que cambia el procedimiento totalmente. Claro. O sea, Y además, también las autoexpandibles, como sabéis, tanto la Harmony como la Venus o la Pulsa, no, la Pulsa es otra historia, pero la Harmony y la Venus recomiendan utilizar Dry Seal. O sea, es una cosa que tendremos que intentar empujar para que tengáis disponible. Claro, claro. Igor, ¿estás conectado?
Igor, Pareciera que sí. sí, veo a Igor ahí tratando de decirnos una cosita, ¿no? Un No lo comentario tengo. adicional o una Emilio, pregunta. Igor está conectado, pero parece que no tiene. Tiene audio. audio. No, ya Audio. tengo audio, ya tengo audio. Ah, ok. Ujú. Unas palabras, Fascinante, doctor. fascinante presentación. Muy buena. Hola, doctor Palacios, ¿cómo se encuentra? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Me he permitido contar no sé si está usted, lo de la remera del Real Madrid. No he conseguido la foto, pero ya le dije que era un XL y que la llevó usted con mucha dignidad. Yo soy del Real Madrid, ¿eh? Claro, y le regalamos una camiseta, ¿no se acuerda? En aquella cena. Estuvo Claro, usted claro. cenando en el Bernabéu, que casi tira un penalti, que lo tuvo que sujetar para que no bajara al campo. Me gustaba más cuando estaba Cristiano Ronaldo ya. La camiseta que le regalé era de Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer saludarlo. Todo muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí. Aquí a las 2 de la mañana, haciendo noche con vosotros. Susu, te voy a hacer una pregunta. En una ocasión te iba a escuchar sobre posibles indicaciones ampliadas de cierre de foramen oval, más allá de las que tradicionalmente conocemos, Mm, como, pues, por supuesto, el ACV isquémico recurrente, la platinea de ortodoxia. Y una vez te mm, escuché hablar de esto, sobre todo en el contexto de los embolismos pulmonares. mm. ¿Tienes alguna consideración que nos quisieras hacer en este sentido? Eh, fíjate, sí, yo, como sabes, el foramen oval es una cosa que a los pediatras nos pilla un poco de lejos, porque nosotros trabajamos más en crear forámenes ovales que en cerrar forámenes ovales. Ahí estamos utilizando la ECR, por ejemplo, para también como vosotros, para el bajo gasto y para la hipertensión pulmonar. Pero a veces a mí, por ejemplo, vosotros que trabajáis mucho en tromboembolismos pulmonares, y que es una cosa que es pues una técnica que en muchos hospitales ya está como la angioplastia primaria, el tratamiento de tromboembolismo pulmonar, me llama la atención y se lo comenté al doctor Ignacio Cruz y al doctor Amat, que en estos pacientes en los que tratáis esos tromboembolismos pulmonares o que hay una patología de trombosis venosa profunda, no se chequee un foramen oval y cerrarlo en el mismo procedimiento que estáis tratando el tromboembolismo pulmonar. A mí eso me sorprende, porque estáis removiendo todos los trombos y eso sí que lo he comentado en alguna ocasión, que a mí me parece que deberíais ser más agresivos en el cierre de foramen oval, ya en un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar masivo, que habéis estado limpiando la cava, que habéis estado limpiando las arterias pulmonares, pues hombre, hacer un chequeo de si tiene un foramen oval y cerrarlo al final del procedimiento, a mí siempre me sorprende. No sé si te refieres a eso. Sí, sí, precisamente ese comentario te lo di una vez, me pareció sorprendente y, y ciertamente creo que valdría la pena revisar en esa población de pacientes con embolismo pulmonar cuáles no hacen Claro, o cuáles de ellos se han relacionado con embolismos paradójicos, ¿no? hombre, Y quizás sea una posible indicación de estos procedimientos, ¿no? yo creo que Carlos, sí. perdón, un comentario. He tenido la oportunidad de evaluar dos pacientes que han estado incapacitados, incapacidad prolongada, es decir, en cama, por patologías traumatológicas, ¿sí? Columna o miembros inferiores. Y estos pacientes los valoramos porque una vez que fueron llevados a cirugía, durante la movilización de esto, hacen embolismo paradójico. Sí, sí. Entonces, no sé qué opina el doctor Igor o ustedes de buscar esto en estos pacientes que están mucho tiempo en cama, sobre todo en De los, Venezuela, que los pacientes esperan mucho por el recurso económico para resolver. sí. No, a ver, no, de los pocos pacientes que yo cierro forámenes ovales, son pacientes que van a ser sometidos a cirugía traumatológica de columna. Eso.
porque aparte no tanto porque estén encamados, que eso es otra cosa, sino porque el decúbito prono Ujú. parece que favorece la patología. Y de los pocos foramenos ovales que yo cierro en pacientes de menos de 18 años son porque van a ir y de hecho los chequeamos antes de la cirugía. Pero no muchos, pero esa es la única indicación formal que estamos aplicando en el campo pediátrico. Vamos. Sí, yo creo que el problema está que el foramen oval, el cierre del foramen oval está aceptado para pacientes que tienen embolías paradójicas, particularmente stroke. Porque tengas un foramen oval, no lo debes cerrar, porque acuérdate que el 40% de la población tiene forámenes. Estaría cerrando foramen para toda la vida ahí. Y por eso la FDA no se puso muy difícil por muchos años para aceptarlo. Hasta Sí, sí. prácticamente 2 años hace Mm, que hubo 3 estudios que mostraron claramente la superioridad del device contra antiplaquetarios o mm, anticoagulantes. mm. Fuera de esa indicación no hay otra indicación, a menos de que tú hagas estudios randomizados que puedan mostrar la superioridad de cerrarlo o no cerrarlo. Con el tamaño de las muestras de estos pacientes tan pequeños, yo creo que es difícil este, elevar un punto para hacer un estudio randomizado, porque va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Lo que pasa, doctor Palacio, es que como yo tengo la ventaja que trabajo en una especialidad en la que no hay guías clínicas, porque es prácticamente imposible, hay muy poca guía clínica, pero uno, en un paciente que le llaman a las 4 de la mañana con un shock cardiogénico, con un tromboembolismo pulmonar masivo, con una presión pulmonar súper elevada, en el que uno no chequea si tiene un foramen oval porque tiene que correr y no llama al ecografista, pero el sentido común te dice que en una patología tromboembólica del lado derecho, con una presión pulmonar elevada y con un foramen oval permeable, pues, y ya que estás ahí, es muy tentador cerrar. Es verdad que para poder elevar esta indicación a las guías y hacerlo clase 1A, pues hace falta números. Pero es difícil obtenerlos porque a mí, cuando les veo trabajar a los adultos, digo, coño, yo le echaría un vistazo por ecografía transesofágica a todos los pacientes que tratáis por tromboembolismo pulmonar, porque posiblemente, como dice Carlos, habría que estudiar qué incidencia de stroke después de un tromboembolismo pulmonar severo tenemos. Y eso va a ser complicado porque no chequeamos el foramen oval en un procedimiento que no costaría nada. Son pacientes normalmente con un gran compromiso hemodinámico, normalmente intubados, que no costaría meterles nada, una sonda de cotransofagio para hacerlo. A mí eso es desde el campo pediátrico y desde la ignorancia más absoluta, doctor Palacios, pero sí parece tentador. Hay varias preguntas que voy a tratar de hacer algunas porque me da como cosa con los quienes las han hecho. El doctor José Martínez pregunta, en relación a la coartación de aorta, ¿a partir de qué edad, peso u otro parámetro usa usted para decidir colocar un stent para cuartoplastia? Pues es una buenísima pregunta. A ver, así tampoco tenemos una norma, pero por encima de 15 kilos, eh, en la coartación de aorta nativa, eh, entramos nosotros. En recuartación siempre entramos nosotros, porque tratar una recortación de forma quirúrgica pues tiene bastante grado de comorbilidad. Y luego, lo que sí os tengo que decir es que en pacientes en los cuales hay una comorbilidad quirúrgica alta, se puede tratar en cualquier edad, es decir, desde los lactantes hasta niñas de menos de 10 kilos, porque la gama de stent que tenemos ahora, imagínate, posoperatorio de
transposición de aorta en la cual el paciente entra en shock cardiogénico porque se nos ha colado una coartación de aorta y aparece la repercusión en el posoperatorio. Meter esos pacientes para tratar un arco aórtico en el posoperatorio inmediato con compromiso hemodinámico tiene una alta comodidad. Los alemanes tienen una enorme experiencia en tratar pacientes de coartación de aorta en niños pequeñitos, sobre todo en estos nuevos, estas nuevas generaciones de stent. Nosotros utilizamos mucho el fórmula de Cook. El fórmula de Cook es un stent que se puede doblar el diámetro respecto al diámetro nominal, incluso más, sin deformidad y sin acortamiento. Entonces, bueno, cuando el paciente lo necesita, pero de forma formal, el paciente que está asintomático, con una coartación de aorta nativa, digamos que el peso mínimo es 15 kilos. Lo que sí es verdad, y a mí me preocupa, es no estamos estudiando las arterias femorales previamente. Deberíamos imitarlos a vosotros. Cuando pedimos un escáner para tratar a estos pacientes, no pedimos las arterias femorales y deberíamos hacerlo, como hacéis vosotros en la tarde. Porque un niño de 15 kilos no es lo mismo un niño de 15 kilos que tiene 3 años que un niño de 15 kilos que tiene 2. Entonces deberíamos un poco, a lo mejor, centrarnos más en el acceso femoral más que en el peso. Y eso deberíamos importarlo de vosotros. Cuando hacemos un TAC a un niño, a ningún pediatra, no sé justo si estás de acuerdo conmigo, se nos ocurre pedir un estudio de las arterias femorilíacas. Y deberíamos hacerlo, para marcar que los candidatos o no, independientemente del peso. Como norma general, en mi hospital, 15 kilos se acepta en coartación de aorta nativa en paciente asintomático en su casa que tiene que venir a operarse, se acepta que puede hacerse percusión. Carlos, permíteme hacer un comentario aprovechando la opinión del doctor. Ah, igualmente nosotros 15 kilos para un niño en situación habitual, ¿no? ¿Quién se sale de ahí? Por ejemplo, los pacientes con VI hipoplásicos, hemos tenido oportunidad de tratar menores, pero por vía carotidia, con híbrido, ¿no? Que el cirujano nos diseca la carótida. Y hay un grupo muy especial, en el cual tenemos una serie interesante de pacientes, que es el recién nacido con disfunción severa, sobre todo lo bajo peso. Son pacientes en donde el cirujano pues no los ve muy bien para llevarlo a cirugía y sobre todo cuando es muy bajo peso, por debajo de 3 kilos, 2.5. Estos pacientes nosotros los paliamos. Por vía carotida colocamos un stent coronario en la aorta lo más corto posible, con el plan de que a los 3 meses se retire el stent y se repare la coartación. Pero nos permite sacar un paciente de muy malas condiciones a un paciente en mejores condiciones para ir a reparación. Ahora, con el advenimiento del Renata Mínima Stent, no sé si lo tienen en España, doctor. No, No, todavía no. pues ese stent promete, porque lo podemos colocar por un introductor 4 y en teoría, de acuerdo a lo que uno ve, se puede expandir a un diámetro muy cercano al del adulto, ¿no? Por lo menos lo puede expandir. Pero a nosotros no nos ha llegado tampoco. Yo justo no sé si creérmelo eso. Me lo creo porque lo cuentan, pero Sí. son cosas que tengo que ver. ¿Qué estructura metálica puedes meter por un introductor del 4 y llevarlo a 22 milímetros? Con una fuerza radial mantenida. No lo sé. Ojalá, y desde luego las presentaciones, sobre todo, vamos, no sé si ha salido de Estados Unidos, son prometedoras, desde luego. Y lo que dices es verdad. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de 15 pacientes en menos de 2 kilos, coartación de aorta, tratados por vía carotidia, con el Axor. Y era paliarlos, era sacarlos de esa situación, garantizar el resultado con la mínima fuerza radial del Axor para que luego el cirujano con 6-7 kilos pudiera. Y la verdad es que el cirujano entró en el arco aórtico sin ningún problema y no se encontró ningún resto de materia. El Axor lamentablemente se ha retirado. El McMaris tiene unas longitudes que son estos de magnesio, tiene unas longitudes que no se acomodan muy bien a los niños pequeños y luego pero hay nuevas generaciones de stent bioabsorbibles que también prometen que pueden ser utilizados en pacientes pequeños en el arco aórtico. Ah, ya que nombra arco, doctor, ¿tiene experiencia con implantes de stent en arco? No en aorta descendente, en el arco. Sí. Porque Sí. los conceptos iniciales, eso era una herejía, ¿no? Colocar un stent en el arco aórtico. Sí, sí que lo era.
te tengo que decir que, bueno, los resultados son buenos, son buenos. Sí que es verdad que esto va previamente a una sesión médico-quirúrgica dura, eso lo sabes tú. Pero enjaular hasta el segundo tronco yo sí lo he hecho. En pacientes incluso que han rechazado los cirujanos y resultados buenos. Yo siempre uso, te tengo que decir, en esta posición siempre uso CIP y Stent. Son Stent, yo creo, muy amables, con un perfil poco agresivo, poco puntiagudo, pero sí que lo he hecho. No he puesto ningún ejemplo de coartación de alto, pero hemos hecho varios de hipoplasia de arco transverso. Ok. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que una sesión de preguntas de las más nutridas que hemos tenido. No sé si Carlos tiene algunas palabras para cerrar la sesión. Bueno, te hemos hecho trasnochar. José Luis ha sido generosísimo con nosotros en estar aquí a las 2 de la mañana y ya ser las 3 y largas para ti. Creo que ha sido extrema con que prácticamente la sesión de preguntas casi todo el mundo se ha quedado eh, a escuchar la discusión y los comentarios. Creo que ha sido sumamente provechosa. Te vamos a tomar además la palabra porque nos has ofrecido acompañarnos en futuras sesiones de intervencionismo en enfermedades congénitas. Y bueno, yo creo que no queda otra cosa que dar las gracias nuevamente al doctor Igor Palacios y a todo el grupo que ha apoyado a través de la iniciativa de Igor esta muy bella sesión de este curso de intervencionismo en enfermedad estructural que ha sido pues un honor acompañar y pues no queda otra cosa que estar preparados para dentro de 4 semanas que tendremos la nueva sesión e invitarlos a esta nueva sesión pues de la Sociedad Igor Palacios. Y gracias justo por acompañarnos, al doctor Igor, como siempre, dándonos todo su apoyo, al doctor Damper, Barto, a ti y a todas las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros hasta tan tarde. Muchísimas gracias nuevamente y saludos. Bueno, pues muchas gracias, doctor Palacio. Lo esperamos en España y le invitaré a churros, que sé que le gustan mucho. Claro que sí. Un Con abrazo a chocolate. todos y nos vemos pronto. Ok. Igualmente, gracias por la invitación.